Hola colegas y futuros colegas y demás profesionales de la salud. Vamos a seguir con esta clase de generalidades de anatomía vascular. Vamos en la parte 2. Es extenso, pero va a servir en el futuro. Eh, Vamos a hablar de líneas y bandas mediastínicas. Vamos a ver también algunas mediciones de interés y finalmente algunas patologías. Comenzamos entonces con líneas y bandas mediastínicas. Ya vimos la anatomía vascular del tórax, orientada a la interpretación de la radiografía de tórax. Pero al ver la radiografía, además, hay que identificar algunas líneas y bandas mediastinales de importancia. Esto es más bien típicamente realizado en la radiografía posterior anterior de tórax. En la radiografía anterior ya pueden verse modificadas estas estructuras. Tenemos líneas, bandas e interfaces. Las líneas típicamente miden menos de 1 milímetro de espesor y se forman a partir de aire intrapulmonar que rodea un tejido fino, ¿ya? Por ambos lados. Ya vamos a verlas a continuación. Las bandas se refiere a lo mismo, ¿cierto? Pero tienen un grosor mayor, por ejemplo la banda paratraqueal, y las interfaces es un tercer concepto que en realidad muchas veces se usa la palabra línea o banda de todas maneras, pero se forma de una manera morfológicamente diferente, ya que se refiere a la interfaz entre un borde de una estructura sólida con el aire, mientras que las líneas y las bandas están formadas a partir de aire dentro del pulmón que está rodeando algún tejido fino. Bien, vamos a ver las líneas mediastínica anterior, mediastínica posterior, de las bandas la banda paratraqueal y de la interfase la línea paraespinal derecha, paraespinal izquierda, la banda aortopulmonar, la ventana aortopulmonar y el receso ácido-esofágico. La primera línea que veremos es la línea mediastínica anterior. La línea mediastínica anterior pueden verla que proviene de esta posición de la pleura parietal y visceral en los aspectos más anteriores y mediales, ¿cierto? Acá al medio, de, de los pulmones, ¿ya? Además de un poco de grasa visceral mediastinal. Este es un TAC de tórax, ¿cierto? Está en una ventana pulmonar, ¿cierto? Se ve bien la trama pulmonar. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, se ve la columna vertebral, ¿cierto? Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Se puede ver entonces esta estructura, ¿cierto? Que es la parte más anterior de los pulmones y en la que se sobreponen, ¿cierto? Ambas pleuras, parietal y visceral, de ambos pulmones, ¿ya? Esta zona va a ser visible en el 50% aproximadamente de las radiografías de tórax frontales, ¿ya? Como pueden verlo acá. Está demarcada la línea mediastínica anterior, que es típicamente cóncava hacia medial en ambos lados, y si por algún motivo estuviese obliterada, es decir, que estuviese cortada, o bien se viese convexa en alguna parte, se debe pensar en alguna patología del mediastino. También se puede alterar esta línea mediastínica anterior en su posición por hiperinflación o por pérdida también del volumen pulmonar, ¿ya? Acá pueden ver de una forma bien consistente lo que yo les comentaba que era la definición de una línea y también de bandas mediastinales y que corresponde a una estructura fina, ¿cierto? Como esta, que está rodeada en ambos lados de aire intrapulmonar. Acá solo para reforzar la misma línea mediastínica anterior dejamos esta ilustración, ¿cierto? Que muestra en dónde se encuentra aproximadamente. La definición, que está formada, ¿cierto?, por la posición de la pleura parietal y visceral en la parte más anterior y medial de los pulmones, ¿cierto? Más una pequeña parte de grasa mediastinal, como vimos en el TAC de tórax.
Y esta radiografía para mostrar a esta línea, ¿cierto? Bicóncava, que es la línea mediastínica anterior y que aparece cerca del 50% de la radiografía. Aunque es variable esta estadística, del 25 al 60% aparece también descrito en algunos libros. Eso de la línea mediastínica anterior. Otra línea mediastínica importante, la línea mediastínica posterior. Como pueden ver en el TAC de tórax también es una línea mediastínica, ¿cierto? De una estructura fina rodeada de aire pulmonar por ambos lados y está formada también por la posición de pleura parietal y visceral de ambos pulmones, pero en la parte posterior, ¿ya? En la parte posterior del tórax, a nivel más o menos de la tercera a la quinta vértebra torácica. Ya se encuentra entonces entre la vértebra y entre el esófago, digamos, que no se ve acá, pero porque el esófago siempre o casi siempre está colapsado en el TAC de tórax, ¿ya? Pero esa es su posición, ¿ya? Detrás del esófago y detrás de la tercera, quinta vértebra torácica, ¿ya? Y acá está su equivalente en la radiografía de tórax, ya que no se ve siempre, se ve aproximadamente en el 30% de la radiografía, no hay mucho en lo que se ve, pero es bueno identificarla para saber qué es lo que estoy viendo, qué es esa línea cuando la veo en la radiografía de tórax, ¿ya? Puede ser recta, a veces también convexa hacia la izquierda y es más alta que la línea mediastínica anterior, ya entonces ahí la pueden diferenciar. De hecho, esta esta línea mediastínica sobrepasa la altura de las clavículas, como pueden ver, a diferencia de la línea mediastínica anterior. Y a veces también se puede ver un poquito más gruesa, más que una línea, como una banda, ¿cierto? Eh, Cuando hay un poquito de grasa acá mediastinal. La misma línea mediastínica posterior, solo para reforzar una ilustración, ¿cierto? Se ve acá también la radiografía de tórax. Eh, es alta, sobrepasa las clavículas. eh, Generalmente sobre la tráquea la vamos a encontrar, ¿ya? Es decir, uno va viendo la tráquea y ve esta línea, aunque no se ve tan seguido como la línea mediastínica anterior, y sobrepasa las clavículas en cuanto a su altura. Aquí está su definición para que la puedan eh, después leer y ver tranquilamente en el TAC también. Ahora vamos a ver la banda paratraqueal. La banda paratraqueal es una estructura que, como pueden ver acá en el TAC, se forma por eh, el contacto de la pleura parietal y visceral acá a nivel del lóbulo superior derecho y que está rodeado de aire traqueal, aire de la luz traqueal y aire intrapulmonar, ¿cierto? Entonces también cumple con ser una estructura fina rodeada de aire por ambos lados. Cumple con ser una línea o banda, se le denomina banda así porque tiende a ser gruesa, mayor a 1 milímetro, hasta 4 milímetros, ¿ya? Su posición es más bien alta, cercano a las clavículas y bueno, en el TAC se ve bien clara su conformación, ¿ya? Se puede ver en la radiografía de tórax también, es bien notoria, bien prevalente. Esta banda paratraqueal en general se ve en más del 90% de los casos de las radiografías de tórax posterior anterior. ¿Ya? Vamos a ver otra imagen. Entonces acá les dejo esta ilustración, más que nada para que vean el dibujo de cómo se ve esta banda paratraqueal y que se encuentra lateral a la tráquea, ¿cierto? Por derecha y cuya extensión va desde la altura más o menos de las clavículas hasta el ángulo tráqueo-bronquial derecho más o menos, hasta acá, ¿ya? Se puede ver acá en la radiografía de tórax también, es muy prevalente esta banda paratraqueal, a diferencia de la paratraqueal izquierda, que casi no se habla en la literatura de ella porque no se ve muy, muy seguido, la verdad. Y aquí les dejo la definición de esta banda. Esta otra estructura es la banda aortopulmonar, eh,
que representa, en realidad no es una banda, sino que es una interfase. Como había mencionado anteriormente, existen algunas bandas y líneas que en realidad estrictamente no caben dentro de la clasificación morfológica de una línea o banda, sino que entra en la definición de una interfase, ¿ya? Es decir, un contraste entre una estructura de tejido blando, ¿cierto? Con una estructura de menor densidad como el aire pulmonar. A diferencia de la línea y la banda que ya definimos anteriormente, ¿ya? Acá ven cómo está conformada la banda aortopulmonar, esta reflexión del mediastino izquierdo, ¿cierto? Y que va a contrastar con el aire intrapulmonar izquierdo. Ya acá se ve la banda que en general va a ser, o sea, que es lateral al callado de la aorta y a la arteria pulmonar. Y a veces se puede hacer más lateral aún ante patologías del mediastino, sobre todo del mediastino anterior. Vamos a verla ahora en otra imagen. Acá yo creo que se ve un poco mejor. Ahí está la banda, ¿cierto? Aortopulmonar, que en general va a ser recta o bien un poco convexa, ligeramente, y lateral, en general lateral al callado de la aorta y a la arteria pulmonar. Puede verse más desplazado entonces ante patologías del mediastino anterior. Y eso con esta banda, pueden verla acá también en la ilustración, un poco más claro. Ahora, ojo, vamos a ver otro concepto diferente, ¿ya? Muchos de estas líneas, bandas, esta ventana ortopulmonar, en radiografía de tórax pueden ser un poco más complejo verlas, pero en el futuro les va a servir también si quieren estudiar TAC de tórax en la ventana mediastínica, como es esta ventana en la que estamos viendo actualmente. Bueno, la ventana aortopulmonar es diferente a la banda aortopulmonar, ¿ya? La ventana ortopulmonar la pueden ver acá en la radiografía de tórax, ¿cierto? Corresponde a este espacio, ¿ya? Es otro concepto, es un espacio y que corresponde al espacio que hay entre el arco aórtico y la arteria pulmonar que está saliendo por acá, ¿cierto? Ambas flechas indican ambos espacios, ambas estructuras, y el espacio entre estas estructuras corresponde a la ventana aortopulmonar. Tiene límites bien definidos, ya como pueden ver acá en el TAC de tórax también se ve. Esta es la aorta ascendente, aorta descendente, ¿cierto? Estamos en un corte inferior al arco de la aorta, como que estamos por acá cortando, ¿cierto? Estamos a un nivel intermedio cortando el tórax del paciente con el TAC entre el arco de la aorta y la arteria pulmonar, así, ¿ya? Pulmón derecho, pulmón izquierdo, ¿cierto? Aorta ascendente, aorta descendente, tráquea, esófago. Esto es parte de la arteria pulmonar izquierda que se ve un poco, ¿ya? Entonces, como pueden ver, tiene límites bien definidos esta ventana aortopulmonar, ¿cierto? Está limitado por delante por la aorta ascendente, ¿cierto? Por posterior por la aorta descendente, por dentro por la tráquea y por el esófago, y por fuera sería por el pulmón izquierdo, ¿cierto? Y la pleura del pulmón izquierdo, ¿ya? Y por arriba, si miramos el rayo, ¿cierto? De tórax, estaría arriba, ¿cierto? Limitada por la aorta, por el arco de la aorta, ¿cierto? Y por debajo estaría limitado por la arteria pulmonar. Entonces un espacio, ¿ya? Es un espacio que revisan los radiólogos normalmente porque debiese ser cóncavo. Si por algún motivo uno hubiese una convexidad importante, debe pensar que puede haber algún tipo de linfonodo aumentado de tamaño o cualquier tipo de crecimiento anómalo, por ejemplo, de un tumor mediastínico, etcétera, ¿ya? Pero lo normal es que sea un espacio cóncavo en la radiografía de tórax, ¿ya? Vamos a ver un diagrama a continuación. Aquí la vemos la ventana aortopulmonar eh, con todos sus límites, ¿ya? Por arriba, ¿cierto? El arco de la aorta, por delante la
aorta ascendente, por detrás la aorta descendente, por debajo la arteria pulmonar izquierda, ¿cierto? Y bueno, por dentro va a estar el esófago, ¿ya? Y tráquea. Y por fuera estaría en el fondo delimitado más bien por pulmón, ¿ya? Más que nada para tener una idea de la delimitación de esta ventana aortopulmonar. Ahora vemos la línea paraespinal derecha. Estrictamente hablando no correspondería a una línea banda, es una interfase también, ¿cierto? Entre aire y tejido blando, mediastinal, eh, en la parte derecha, ¿ya? Referente más bien al mediastino posterior. Acá no se nota mucho, pero esta parte aquí igual se vería un poco de tejido blando lateral a la columna vertebral torácica, ¿ya? Generalmente se ve a nivel de la vértebra T8 a T12, ya como pueden ver aquí. Y en realidad aparece poco en la radiografía de tórax, pero la queríamos dejar consignada de todas maneras porque a veces aparece y ustedes van a poder identificarla de esa manera, ¿ya? Aquí se ve en el tag de tórax la interfase entre aire y parte de tejido blando que rodea a la vértebra torácica, ¿ya? Acá lo pueden ver en un diagrama, ¿cierto? Esta línea paraespinal derecha, se ve también la radiografía de tórax. Recuerden que es una interfase, ¿cierto?, entre lo que es el pulmón derecho y el tejido blando mediastínico del mediastino posterior, ¿ya? Así se forma esta línea, ¿ya? Aunque estrictamente no es una línea, como conversábamos, ¿ya? Se puede modificar por la presencia de osteofitos, se puede modificar por la presencia de grasa mediastinal, se puede modificar también por cualquier tipo de anomalía en el mediastino posterior, ¿ya? Y hay un símil en el lado izquierdo que corresponde a la línea paraespinal izquierda, que también está formado por contacto de tejido blando cercano a la vértebra torácica y contrastado con el aire pulmonar del pulmón izquierdo, ¿ya? Se encuentra generalmente medial a la pared lateral de la aorta descendente. Esta es la aorta descendente, ¿cierto? Que siempre la vamos a ver un poco más afuera. Y aquí se ve este pedacito de tejido blando, ¿cierto? Que va a formar la banda. Por lo tanto, se va a ver por dentro de la sombra vascular de la aorta descendente. Ya como pueden ver, se ve acá. Y aquí está la sombra vascular de la aorta descendente, como les comentaba, ¿ya? También se va a ver modificada por osteofito o aumento de la grasa mediastinal en esta zona, ¿ya? Cuando la aorta descendente es muy tortuosa, también se puede desplazar un poco esta línea y también se puede ver modificada ante cualquier anormalidad que exista en esta parte del mediastino, en el mediastino posterior. Aquí vemos de nuevo la línea paraespinal izquierda, ¿cierto? Y su ilustración, que nos da una buena referencia de cómo se... La última estructura que vamos a ver es el receso ácido-esofágico. Lo pueden ver acá en un tag de referencia. Eh, es una interfase, no es una línea ni una banda, es una interfase, ¿cierto?, entre aire pulmonar y tejido blando mediastínico. Pueden ver cómo este aire pulmonar, este tejido pulmonar penetra acá hacia medial, corresponde a parte del lóbulo inferior derecho, ¿ya? Y bueno, nos encontramos a esta altura más o menos por debajo del callado de la ácigos, ¿ya? Por eso se llama receso ácido-esofágico, porque está entre la ácigo y el esófago, este receso. Acá está el esófago y también está la vena ácigo en esta zona, ¿ya? Que corresponde a esto, esta vena ácigo que discurre lateral, ¿cierto?, a la columna vertebral, ¿ya? O sea, bien posterior, esta vena ácigos. Eh, el corte, como les comentaba, está debajo del callado, por lo tanto no se ve el callado, está justo por debajo.
y se encuentra entonces delimitada por esta estructura, ¿ya? Bronquio fuente derecho, el esófago que está colapsado, la vena ácigos, el muro de la vértebra torácica, ¿cierto? Y bueno, se ve de esta forma en la radiografía de tórax. Particularmente importante es la parte, la mitad superior, que se encuentra más bien curva hacia derecho, o cóncavo hacia derecho, o convexo hacia izquierdo, como quieran llamarlo, y que después tiende a rectificarse hacia inferior. Vamos a ver otra imagen. Acá vemos entonces la ilustración del receso ácido-esofágico. La parte superior curva, ¿cierto? Cóncava hacia derecha, y la parte inferior que se ve como se pone más rectificada, ¿ya? Acá pueden ver en TAC de tórax nuevamente el receso ácido-esofágico, solamente para reforzar sus delimitaciones, ¿cierto? Esto es tejido pulmonar correspondiente al lóbulo inferior derecho, entonces, y bueno, se encuentra acá el complejo vertebral posterior, ¿cierto? La vena ácigos. Recuerden que este corte está debajo del callado de la ácigos. Acá se ve la aorta descendente. En esta zona el esófago que está colapsado, ¿cierto? Y acá ya se ve parte del sistema bronquial derecho, el bronquio fuente derecho. Y eso, se puede ver acá en este corte de TAC cómo es una interfase producto del tejido, el aire del tejido pulmonar, y cómo contrasta con el mediastino posterior, con esta zona de tejido blando. Ahora vamos a ver algunas medidas cardiovasculares, otras que no son cardiovasculares también, pero que pueden ser de interés. Le puse acá medidas, valoraciones medidas, porque algunas son más bien valoraciones quizás no cuantitativas, cualitativas, pero que te pueden ayudar eh, a mesurar algunos componentes del mediastino, las cámaras cardíacas, el ángulo de la carina. Son varias mediciones en realidad que se pueden hacer en una radiografía de tórax, ¿ya? Vamos a repasar las más importantes, ¿ya? Enfocado primero en la silueta cardíaca y después en otras medidas de interés, algunas de las cuales ya hemos conversado. Entonces vamos a comenzar con las medidas relativas a la silueta cardíaca. Tenemos estas medidas, estas 5 medidas, que son el índice cardiotorácico, que ya lo hemos conversado, ¿cierto? Y la medida de las cámaras cardíacas. Vamos a hablar ahora de ellas. Empezamos entonces con el índice cardiotorácico. La verdad que ya hablamos en sesiones anteriores de este índice cardiotorácico, ¿cierto? Mencionamos lo relevante. Bueno, acá en la figura pueden ver cómo se compone de 3 líneas esta medida, ¿cierto? Esta línea A, línea B y la línea C, ¿cierto? La A va a corresponder al borde más externo del atrio derecho, ¿cierto? A la línea media. Mientras que la línea B va a ser la distancia, ¿cierto? Que está desde la línea media hasta el borde externo del ventrículo izquierdo. Recuerden que esta parte del corazón, la mayoría, o sea, de este borde cardíaco va a corresponder al, al ventrículo izquierdo, ¿ya? Ambos los vamos a sumar, ¿cierto? A más B, y lo vamos a dividir por esta línea C, ¿cierto? Que corresponde a la zona de mayor diámetro de la caja torácica, ¿ya? Los valores normales, como se muestra en la imagen, ¿cierto? En adulto menor a 0,5, en neonato menor a 0,65, ¿ya? Lactantes, preescolar y escolares también tienen sus valores de corte, ¿ya? 0,4, 0,5 se considera lo normal, ya mayor a 0,5 pasa a ser
un índice cardiotorácico aumentado. Lo vemos en esta radiografía de tórax, ¿cierto? Un índice cardiotorácico mayor a 0,5 se podría pensar en una cardiomegalia, pero no siempre es así, ¿ya? Existen casos, por ejemplo, en que la radiografía está poco inspirada, o bien otras situaciones como por ejemplo que existe un derrame pericárdico, ¿ya? O que sea una radiografía frontal de tórax de un paciente acostado, en el que puede haber un índice cardiotorácico aumentado, pero no por cardiomegalia necesariamente. Entonces uno dice hablar de un índice cardiotorácico aumentado, no de cardiomegalia, ¿ya? Estrictamente hablando, debe ser considerado el índice cardiotorácico solo para la radiografía de tórax posterior anterior, ¿ya? Ahí es como que se generaron estos valores de corte, porque en un paciente acostado, una radiografía frontal, generalmente la silueta cardiomediastínica, el índice cardiomediastínico va a aumentar un poco, por lo que ya conversamos anteriormente, ¿cierto? En la primera clase, respecto al fenómeno de magnificación, el nivel de inspiración también, etcétera, ¿ya? Este caso de acá, el índice cardiotorácico está menor a 0,5, por lo que se consideraría normal. Acá tenemos un caso, un ejemplo de un paciente que, si bien tiene un índice cardiotorácico claramente aumentado, ¿cierto? Su corazón o la silueta, ¿cierto? Cardíaca representa más de la mitad, ¿cierto? Del tórax, de la longitud del tórax. Eh, Se entiende que no tiene una cardiomegalia, pues este paciente tiene un derrame pericárdico, como pueden ver acá, que está ya rotulado. Lo que pasa es que aquí el mediastino se visualiza en esta forma ancha peculiar. Se denomina signo de la botella de agua, ¿ya? A esta imagen globular tan característica y que se debe a la acumulación de líquido en el espacio pericárdico. Acá vemos otro caso en el que se ve un derrame pericárdico importante, ¿cierto? Se ve este signo de la botella de agua y se ve, ¿cierto? Esta cantimplora, botella de agua, ¿cierto? Antigua. Bueno, solo para reforzar la idea, ¿cierto? Tiene la silueta cardiomediastínica aumentada, pero a expensas de la acumulación de líquido en el espacio pericárdico. No es que sea una cardiomegalia real, ¿ya? Esto requiere una acumulación de líquido pericárdico generalmente en un tiempo prolongado, semanas, a meses. Y la sintomatología que va a tener el paciente va a depender de la velocidad en la que se instaura, ¿cierto? Este derrame pericárdico, ¿ya? La cantidad normal de líquido pericárdico aproximadamente es de 30 a 50 ml, ¿ya? Pero para verse ya en la radiografía de tórax, el líquido pericárdico debe tener por lo menos unos 200 ml de líquido en este espacio acumulado, ¿ya? El líquido se va a acumular generalmente más en la zona inferior del espacio pericárdico y por eso adquiere esta forma característica. Ya vimos el índice cardiotorácico, ahora vamos a ver el atrio derecho. Vamos a valorar y medir el tamaño del atrio derecho, ¿ya? Para ver si existe un crecimiento anormal de esta cámara cardíaca. Lógicamente, estas son medidas que no tienen un 100% de fiabilidad, ¿cierto? Pero pueden ayudarnos a tener una idea de cómo está esta cámara cardíaca. Es mucho más útil o de un valor más fiable si la radiografía fue tomada posterior anterior, ¿cierto? En un paciente en bípedo, ¿ya? Acá vemos, ¿cierto? Una silueta cardíaca de un paciente con un atrio derecho normal, ¿cierto? En esta ilustración. Y acá con un atrio derecho agrandado, con un crecimiento anormal, ¿cierto? De este atrio derecho. Existen dos mediciones que se pueden hacer, ¿ya? La primera, se toma el borde más externo del borde cardíaco derecho hasta la línea media, ¿cierto? Que pasa por los procesos espinosos. Si es mayor
a 5.5 centímetros, se consideraría que hay un crecimiento atrial derecho. ¿Ya? Aquí se ve, ¿cierto? Con el agrandamiento de esta cámara cardíaca, ¿cierto? Se ve que el borde cardíaco está mucho más hacia afuera, por lo tanto daría un valor mayor, ¿cierto? Esta distancia. La otra forma de medirlo es con lo que se llama la altura cardiovascular. Utilizamos esa variable, digamos, y consiste en comparar el tamaño de lo que es el segmento que va desde la parte inferior del corazón hasta la unión cabo-atrial aproximadamente, ¿ya? Y la comparamos con la altura que existe desde esta unión cabo-atrial hasta lo que es el botón aórtico o el callado de la aorta, ¿ya? Lo vamos a ver en unas siguientes diapositivas, ¿ya? Como pueden ver acá en este paciente que está agrandado, ¿cierto? El atrio derecho, en este caso simulado en esta ilustración, esta altura va a ser notablemente mayor, ¿cierto? Este segmento, en comparación con el segmento superior. Ahora lo vamos a ver. Acá vemos el primer método para valorar el crecimiento atrial derecho, ¿cierto? En el que ocupamos este segmento, ¿cierto? Esta medición, en el que se mide desde lo que es la línea media, ¿cierto? Que me la dan las apófisis espinosas, hasta la parte más externa del borde cardíaco derecho, ¿cierto? Y esto debe ser menor a 5.5 centímetros, ¿ya? En un paciente con un crecimiento atrial derecho, este valor me daría mayor a 5.5 centímetros. Un caso normal y un caso patológico en el que se nota que está aumentado, ¿cierto?, el tamaño de esta cámara cardíaca. Y acá tenemos esta segunda forma de medir, ¿cierto?, el crecimiento atrial derecho, si es que existe o no, y es mediante la comparación de estos dos segmentos, ¿cierto?, que están dados por el primer segmento acá, inferior, ¿cierto?, de la parte inferior del corazón, hasta la unión cabo-atrial, que corresponde a este cambio, ¿cierto?, de angulación, ¿cierto?, entre lo que es el atrio derecho y la vena cava superior, ¿ya? Y este segundo segmento superior, desde, ¿cierto?, esta misma unión cabo-atrial hasta esta prolongación que llega a la parte superior del botón aórtico, ¿ya? En general debe tener una relación más o menos de 1:1, en el caso normal. En el caso de normalidad pueden ver acá, ¿cierto?, que existe un notable cambio en la relación normal de estos dos segmentos. Para el ventrículo derecho no vamos a usar una medida en especial. Bueno, ya vimos el índice cardiotorácico, el atrio derecho y ahora vamos a ver el ventrículo derecho, ¿cierto? Que pueden ver, ¿cierto?, que el ventrículo derecho ocupa básicamente el piso de esta silueta cardíaca. Recuerden que el borde cardíaco derecho lo da el atrio derecho, esta parte del piso la va a dar el ventrículo derecho y la mayor parte de el borde cardíaco izquierdo lo va a dar el ventrículo izquierdo, con una pequeña parte acá, pequeña, correspondiente al atrio izquierdo, ¿ya? Bueno, ahora estamos viendo el ventrículo derecho, ¿cierto? No vamos a usar una medición en particular, sino una valoración, y que tiene que ver con dos valoraciones para ver si hay una hipertrofia, un crecimiento del ventrículo derecho. Lo primero, se observa un borde cardíaco, contorno cardíaco izquierdo más redondeado en comparación a un ventrículo derecho sano, ¿ya? Y también puede observarse un vértice o el ápex cardíaco desviado hacia craneal, hacia arriba, como pueden ver también en la ilustración,
¿ya? Lo vamos a ver ahora en una radiografía de tórax. Y acá pueden ver, ¿cierto?, cómo este borde cardíaco izquierdo, ¿cierto?, está notablemente convexo, ¿cierto? Y con el ápex cardíaco más elevado de lo normal, ¿ya? Está desviado hacia arriba, está elevado. Y por otro lado, si ustedes ven en la radiografía de tórax lateral, hay otro signo de crecimiento ventricular derecho y que tiene que ver con la relación que existe en la porción de, de cara anterior del tórax que está ocupado con mediastino, con corazón, ¿ya? En general debe ocupar un tercio, más o menos, de esta cara anterior del tórax, ¿ya? Acá podemos ver que ocupa una parte bastante mayor que un tercio, ¿ya? Les voy a mostrar una ilustración también ahora, ¿ya? Recuerden que el ventrículo derecho es la cámara cardíaca que está más anteriorizada, así que la que está en más relación, ¿cierto?, con esta parte del tórax, y por lo tanto esta medición va a ser muy, muy confiable para valorar el crecimiento ventricular derecho. Acá pueden ver entonces la ilustración. En una radiografía de tórax lateral se observa, ¿cierto?, que el ventrículo derecho, en este caso normal, ¿cierto?, ocupa alrededor de un tercio, ¿cierto?, de toda esta longitud de, de la parte, digamos, retroesternal, ¿cierto?, de este espacio retroesternal. Mientras que en el crecimiento ventricular derecho, ¿cierto?, como veíamos en la radiografía anterior, ocupaba casi 2/3 de este espacio, ¿cierto?, eh, retroesternal. Como para considerar también en el caso que tengamos una radiografía de tórax lateral, que no es lo más común en nuestros pacientes hospitalizados, pero en el ámbito ambulatorio puede ser de valor. Ahora vamos a valorar el atrio izquierdo, ¿cierto? Cómo se valora el atrio izquierdo en la radiografía de tórax. Pueden ver acá en la imagen, ¿cierto?, el atrio izquierdo que es la cámara cardíaca más posteriorizada, ¿cierto? A ella va a llegar sangre oxigenada, por eso la vemos de este color. Está con sus venas pulmonares, ¿cierto? Recuerden que están las venas pulmonares superiores y las inferiores, son 4 en total. Y aprovechando la imagen, les muestro la diferencia con estas arterias pulmonares. Estas son la arteria pulmonar derecha e izquierda, ¿cierto?, que están pintadas de color azul porque van a llevar sangre desoxigenada, ¿cierto?, a los pulmones. A la diferencia me refiero a la diferencia, ¿cierto?, de orientación, características, ¿cierto?, y que corresponde a que las arterias se van a ver más verticales, ¿cierto?, versus a las venas, ¿cierto?, pulmonares, que van a ser más bien horizontales, en general, como regla general. Vamos a ver ahora una radiografía de tórax normal comparada con una radiografía de tórax de un paciente con un crecimiento atrial izquierdo. Vemos entonces esta comparación de una radiografía de tórax normal versus la de un paciente que tiene un crecimiento del atrio izquierdo, ¿ya? Y bueno, primero recordar, ¿cierto?, la anatomía cardiovascular normal, ¿cierto?, anatomía radiológica normal, ¿cierto?, de los bordes cardíacos. Este borde está dado por el atrio derecho, el piso por el ventrículo derecho, el borde cardíaco izquierdo va a estar básicamente dado por el ventrículo izquierdo, pero existe una pequeña zona que va a pertenecer a lo que es el apéndice auricular izquierdo, que es una zona, ¿cierto?, que pertenece al atrio izquierdo, ¿ya? Entonces una pequeña parte va a ser representativa del
atrio izquierdo finalmente, que es la cámara más posterior, ¿cierto? Que está acá a este nivel, ¿ya? ¿Qué pasa cuando crece esta cámara cardíaca? Bueno, pasa lo que podemos ver en esta imagen, en la que básicamente vemos una sombra extra acá, ¿cierto? Pueden ver acá una sombra extra, que no existía acá lógicamente, y que corresponde a lo que se denomina el signo de la doble densidad, ¿ya? Y que es producto del crecimiento, ¿cierto?, de este atrio izquierdo y que genera, ¿cierto?, por sumación de densidad con la cámara cardíaca derecha, genera una mayor densidad en esta zona y se genera esta interfase, ¿ya? Entonces se ve esta doble densidad producto del crecimiento del atrio izquierdo, ¿ya? Y lo otro que sucede es que hay un ángulo mayor, ¿cierto?, de la carina, como pueden ver acá, sobre todo a expensas de el bronquio fuente izquierdo, que se va horizontalizando, ¿ya? Y tercero importante que ocurre, y por eso le mencionaba, el apéndice auricular izquierdo, que es esta zona, ¿cierto?, relativamente cóncava en la radiografía de tórax normal. Pueden ver acá que se genera una especie de bulto, se vuelve convexo y se genera esta especie de bulto producto del crecimiento atrial izquierdo y del apéndice auricular izquierdo, que se vuelve acá más prominente. Esos son los signos principales del crecimiento auricular izquierdo. La misma radiografía que les comentaba anteriormente les dejaba dibujado este ángulo, ¿cierto?, que se considera anormal, ¿cierto?, este ángulo cuando es mayor a 90, 100 grados, depende de la literatura. Y pueden ver acá lo que se denomina el signo de la bailarina, ¿ya?, y que ocurre cuando hay un crecimiento atrial izquierdo en el que hay una horizontalización del bronquio fuente izquierdo, ya se empieza a horizontalizar, a abrir este ángulo iliar y se genera esta imagen característica del signo de la bailarina. Por último, tenemos al ventrículo izquierdo, en el que, bueno, vemos acá un ventrículo izquierdo normal, ¿cierto?, en el que nos va a dar la principal parte de lo que es el borde cardíaco izquierdo, ¿cierto? Una pequeña parte corresponde al atrio izquierdo, como ya mencionamos. ¿Y qué pasa cuando este ventrículo izquierdo presenta un aumento de tamaño, ya sea por hipertrofia, dilatación, etcétera? Vemos que el apex, ¿cierto?, se dirige hacia inferior, ¿ya? Se desplaza hacia inferior. Vemos también, ¿cierto?, una silueta, ¿cierto?, izquierda, un borde cardíaco izquierdo más prominente. Y bueno, vamos a ver también en general como una referencia que va a pasar esta parte del corazón, va a pasar la línea medio clavicular, ¿ya? Un corazón normal no debiese pasar la línea media clavicular, esta sombra cardíaca. Acá se habla de lo mismo, ¿cierto? Un desplazamiento lateral y también hacia abajo del apex cardíaco. Ya por lo tanto se va a ver la punta, el vértice o apex cardíaco más inferior y va a pasar, ¿cierto?, la línea media clavicular. Por otro lado, en una radiografía de tórax lateral, vamos a ver que este crecimiento ventricular izquierdo se manifiesta como un desplazamiento hacia posterior del margen ventricular izquierdo, ¿ya? Como pueden ver acá en esta zona, ya que dice ser relativamente más anterior a este margen, se posterioriza.
Y acá tenemos también una comparación de una radiografía de tórax normal, ¿cierto? Con un crecimiento ventricular izquierdo, ¿cierto? Se le hace un símil a, a una pelota de fútbol americano acá, ¿cierto? A esta cámara cardíaca, producto de su forma oval, y se ve cómo cambia la dirección, ¿cierto? De esta pelota de fútbol americano, ¿cierto? Cambiando el vector, la dirección de esta cámara cardíaca, ¿cierto? Generando que el vértice vaya más hacia posterior, ¿cierto? Y hacia inferior, y hacia la izquierda, lógicamente, ¿ya? Entonces, lo que sucede finalmente es que el ápex se ve más hacia inferior, como pueden comparar acá, y se desplaza hacia lateral también esta punta del corazón, ¿ya? Esta ilustración la saqué de un libro que les dejo la referencia acá abajo, eh, del, más que nada interesante porque muestra los dos crecimientos ventriculares derecho e izquierdo para compararlo, ¿cierto? En general como el apex, ¿cierto? Cuando hay crecimiento ventricular derecho se va hacia superior, mientras que por otro lado acá en el cuando existe un crecimiento ventricular izquierdo migra hacia inferior, ¿ya? Y bueno, y se ve esta prominente eh, sombra, ¿cierto? Cardíaca izquierda, que en realidad también podría darse en ambos crecimientos ventriculares. Entonces el vértice puede ser un poquito más decidor. Ahora vamos a ver otras medidas. La primera que vamos a ver va a ser el ancho del pedículo vascular, ¿ya? El pedículo vascular corresponde a esta parte superior del mediastino que no forma parte de lo que es la silueta cardiovascular, ¿ya? Hay diferentes formas de medirla según la literatura. Yo creo que la más simple es desde la parte externa de la arteria subclave izquierda en su unión con el botón aórtico, con el callado de la aorta, hasta la parte más externa de la vena cava superior, o bien de la vena innominada según el nivel, la altura en que nos encontremos, ¿ya? Quizás sea la forma más simple, pero también hay otras formas como la descrita acá. Se las dejo para que la puedan también revisar y valorar, ¿ya? Se usa para ver básicamente el estado de volumen del paciente, ya si que existe una sobrecarga de volumen. No debiese ser mayor a 5,4 centímetros, está descrito en la literatura en un paciente en posición bípeda en una radiografía posterior anterior, ¿ya? Diferente es en UCI, en que las radiografías se hacen, ¿cierto?, de proyección frontal. En paciente acostado, ahí el valor de corte es de 7 centímetros, ¿ya? Se ha propuesto su uso en cuidado intensivo, la valoración de este pedículo vascular para ver si existe sobrecarga hídrica, pero la verdad que su uso no es muy extendido porque existen otras formas de valoración de sobrecarga hídrica que son más simples, por ejemplo el uso de ecografía, ¿cierto? La medición de la vena cava inferior, si es que se colapsa con la respiración, entre otras, ¿ya? Puede haber además otras patologías que simulen no sé, pues sobrecarga de volumen, siendo que en realidad son otras patologías mediastinales, una masa mediastinal, por ejemplo, podría también expandir el mediastino superior y aumentar el tamaño de este pedículo vascular, así que tampoco es tan fiable esta medición. Ahora, dicho lo anterior, de todas maneras, puede ser de utilidad si es que no tenemos otra herramienta para valorar sobrecarga hídrica. Se dice que cada centímetro de aumento en el pedículo vascular, en un seguimiento con radiografía de tórax, eh, por ejemplo, en un paciente de UCI, si tú le tomas una radiografía X día y 2 días después ves que el pedículo vascular aumentó 1 centímetro este ancho del pedículo vascular, entonces debiese haber aumentado
la sobrecarga hídrica del paciente. Y hay una regla que dice que un incremento de 1 centímetro en el ancho del pedículo vascular está relacionado con una sobrecarga hídrica de 2 litros ya de agua. Y también se ha utilizado este ancho del pedículo vascular para discriminar el origen de un edema pulmonar, si es que es cardiogénico o no cardiogénico, ¿ya? Entonces se dice que si frente a un caso de un edema pulmonar hay un ancho del pedículo vascular de más de 53 milímetros, entonces es más probable que el edema pulmonar sea cardiogénico. Ahora, si el ancho del pedículo vascular es menor de 43 milímetros, se piensa que el edema pulmonar sería no cardiogénico, ¿ya? Como, como dato. En este caso de acá, que pueden ver, este es un caso clínico que está descrito en la CHEST el 2002 de un paciente que tenía un edema pulmonar con, con un ancho del pedículo vascular que está medio acá, según la técnica descrita en la diapositiva anterior, y que muestra un ancho de pedículo vascular de 79 milímetros, ¿cierto? O sea, sobre la normalidad, ¿cierto? Y después el paciente cuando lo trataron, ¿cierto? Con diurético y que tiene una notable menor ancho del pedículo vascular, ¿cierto? Y ya no vemos este edema pulmonar tan importante. ¿Ya? Entonces podría ser de utilidad el uso de esta medición. Ya también eh, está validada en pacientes quemados, sobre todo para la valoración de la sobrecarga hídrica, porque en estos pacientes muchas veces son pacientes quemados con, no sé, con gran parte de la superficie corporal, puede ser tórax, abdomen, entonces no hay posibilidad de tomar una eco para ver si hay sobrecarga de volumen, por ejemplo, y me puede servir eh, esta, esta valoración. Ahora, otra medida, o más que medida, una valoración que ya hemos conversado en varias oportunidades respecto a la altura de los hilios pulmonares, ¿cierto? Que los hilios pulmonares pueden representarse, ¿cierto? Acá con una letra K, digamos, dibujada en la vasculatura pulmonar, ¿cierto? Superior e inferior. Y yo puedo comparar, ¿cierto? Las alturas, la idea es que sean simétricos ambos hilios pulmonares, ¿cierto? Como ya hemos mencionado. Pero sabemos que el hilio pulmonar izquierdo va a ser aproximadamente 2 centímetros más alto que el derecho, o al menos de la misma altura. Si el derecho estuviese más arriba, esto sería patológico. Y algo está pasando, algo lo está traccionando hacia arriba y por lo tanto queda superior, o bien algo está traccionando hacia abajo al, a la, al hilio pulmonar izquierdo. Ahora, respecto al ángulo de la carina, como otra medida también importante, la verdad que algo conversamos con lo que era el crecimiento atrial izquierdo, ¿cierto? Normalmente este ángulo de la carina va a ser de 60 grados aproximadamente, ¿ya? Se considera patológico cuando es mayor a 90, 100 grados, ¿ya? Puede ser por la hipertrofia del atrio izquierdo, ¿cierto? Podría ser una masa mediastinal, podría ser adenopatía debajo de la carina, entonces pueden ser varias causas, ¿ya? Pero, en fin, se considera anormal mayor a 90 a 100 grados. Y la última medida que vamos a considerar es la medida del diámetro de la arteria interlobar, que la verdad que hemos conversado en sesiones anteriores, ¿cierto? La arteria interlobar es una rama de la arteria pulmonar derecha, es la rama que va a irrigar, ¿cierto? Lo que es el lóbulo inferior derecho y el lóbulo medio, ¿ya? Esta arteria interlobar derecha entonces es medible, ¿cierto? Su porción transversal, ¿cierto? Se mide lo más proximal posible y, bueno, es un indicador de hipertensión pulmonar. El valor de corte más utilizado es de 17 milímetros, ¿ya? En este caso, este paciente tiene un aumento del diámetro de la arteria interlobar, al menos se nota
cualitativamente, ¿cierto? Hay casos, en todo caso, en que el aumento del diámetro es por temas más técnicos, por una radiografía de tórax en expiración, por ejemplo. Así que tiene una sensibilidad y especificidad quizás no tan alta, ¿ya? Pero sí me podría indicar hipertensión pulmonar, ¿ya? Habría que asociarlo también a la historia clínica del paciente para estar 100% seguro, ¿ya? En este caso de esta radiografía de tórax, el paciente efectivamente tiene este aumento de diámetro de la arteria interlobar y tiene también una hipertensión pulmonar, ¿ya? Un paciente con un EPOC ya con un estadio más avanzado de la enfermedad y bueno, también tiene una hipertensión pulmonar asociada a esta insuficiencia respiratoria crónica. Bueno, ya lo conversamos, ¿cierto? Eh, el diámetro, ¿cierto? De la arteria interlobar. Hay puntos de corte para hombres y para mujeres también, 18 para el hombre, 16 para la mujer. Sobre esa medida se podría pensar en hipertensión pulmonar. Bueno, depende de la historia clínica del paciente, lo que conversamos no es tan sensible esta medición, ¿ya? Pero nos puede ayudar también. Eh, y lo otro, siempre recordar cómo las arterias son más verticales respecto a las venas, sobre todo en la parte del campo pulmonar inferior, en que son más horizontales. Siempre lo estamos repitiendo porque es un concepto importante. La clase que estamos viendo ahora en esta segunda parte de cardiovascular, vamos a aprovechar de ver un par de patologías relativas al pericardio y al mediastino en general. Bueno, en realidad vamos a ver solo estas dos patologías, que es como típico que se pueden ver el neumopericardio, el neumomediastino, ¿ya? Así que encontramos que es necesario también mencionarla. ¿Ya? Respecto al neumopericardio, se refiere a la entrada de aire lógicamente en el espacio pericárdico, ¿ya? La verdad que el neumopericardio es una patología mucho menos prevalente que el neumomediastino, ¿ya? Son diferentes conceptos. Uno, el aire en el pericardio, ¿cierto? Que es el espacio, ¿cierto? Eh, que rodea el corazón, ¿cierto? Dentro del saco pericárdico, y el neumomediastino que corresponde a aire en el mediastino. El mediastino es más grande, involucra a los grandes vasos igual, ¿cierto? Tenemos un mediastino anterior, posterior, medio y uno superior, entonces es un continente más grande, ¿ya? Como les comentaba, el neumopericardio usualmente no va a ocurrir, es menos prevalente que el neumomediastino y no va a ocurrir a menos que haya una eh, injuria o daño directo en el saco pericárdico, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tenemos, ¿cierto? Notoriamente aire en el saco pericárdico, ¿ya? Incluso es posible ver los bordes, ¿cierto? Cardíacos bien delimitados, ¿ya? Y además hay el aire dentro del espacio pericárdico, ¿ya? También se puede ver aire hacia superior, pero esto va a corresponder ya a neumomediastino, es decir, este pequeño tiene un neumomediastino y también un neumopericardio, ¿ya? Este es el caso de un niño que tuvo una intubación, ¿cierto? Como pueden ver acá, eh, un tubo endotraqueal, ¿cierto? En mal posición. eh, y bueno, se generó este neumopericardio y este neumomediastino, ¿ya? Acá hay otro caso de un neumopericardio, más probable producto de una cirugía cardiotorácica a la que fue sometida al paciente. Eh, bueno, lo valorable es destacar, ¿cierto? Cómo se ve este saco pericárdico mucho más nítido que la imagen anterior, de hecho, y el aire que ocupa este espacio, se ven bien los bordes cardíacos, que es como una característica
patología. Y bueno, el paciente tiene además un neumotórax derecho y pueden ver también el signo del diafragma continuo, ya que se refiere a esta situación en que el diafragma se ve debajo también de la parte mediastínica. Esto puede ser dado o se puede ver este signo del diafragma continuo en neumopericardio, como también se puede ver en el neumoperitoneo, que es aire en el espacio peritoneal o en la cavidad abdominal. Diferente es el neumomediastino, como les comentaba, en el sentido de que el neumomediastino va a involucrar los grandes vasos. Por ejemplo, acá vemos que esta radiolucencia que se ve alrededor del borde cardíaco, ¿cierto? Pero también podemos verlo aquí, de hecho, en los vasos de la aorta, en la aorta descendente, ¿cierto? Aquí se ve parte del botón aórtico, ¿cierto? Esta radiolucencia fina, y que si desciende se ve en todo el trayecto de la aorta descendente. Generalmente uno va a ver también radiolucencia a este nivel de mediastino superior, y ya vamos a ver que corresponde a un neumomediastino, ya que es una patología, si bien poco frecuente, va a ser más frecuente que un neumopericardio, ya. Se puede generar por varias condiciones, ya sean condiciones de trauma directo, así como también incluso por barotrauma, por ejemplo, ya. Que es más relevante como para nosotros los kinesiólogos. Se puede ver también el signo del diafragma continuo en el neumomediastino, ¿ya? Así que se puede valorar, como pueden ver ustedes acá, este diafragma como un continuo, como uno solo. Y por último les dejaba acá una imagen de un neumoperitoneo, ¿cierto? Para complementar lo que estábamos hablando recién de estas patologías de eh, ocupación con aire en ciertos espacios, ¿cierto? En este caso el espacio de la cavidad abdominal, en el peritoneo, ¿ya? Y que, bueno, también puede generar el signo del diafragma continuo, ¿ya? Y bueno, eso, pueden ver la línea fina, ¿cierto?, del diafragma, y debajo del diafragma van a ver el, el aire, esta radiolucidez. Y dejo esta diapositiva solamente para adelantarles que la próxima clase es de anatomía bronquial y segmentaria del tórax. Como les comentaba, estas clases son más bien teóricas, pueden ser un poco profundas, y por lo mismo pueden generar un poco de dificultad el verlas completas de un tirón, pero les va a servir para guiarse en las tareas que les pedimos que hagan, que están dentro de la plataforma, ¿ya? Acá pueden ver entonces la tráquea y el sistema bronquial, ¿cierto? Los 18 segmentos totales, los 18 segmentos bronquiosegmentarios que tenemos, 10 a derecha, 8 a izquierda. Lo pueden ver acá su correlato en el tag de tórax. Y vamos a hablar de eso en específico en la próxima clase. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.